After 4 years of public speaking, Después de 4 años hablando públicamente, this movement still seems to be uncomfortable with my mannerisms and my style of presenting. el movimiento todavía parece estar incómodo con mi manera de hablar y mis expresiones. It's not that I'm saying that I have a good style, No estoy tratando de decir de que yo tengo un buen estilo, but neither am I saying it's a bad one. pero tampoco quiero decir que el mío es un mal estilo. People often think that I'm unnecessarily provocative, Las personas frecuentemente dicen de que soy innecesariamente provocativo, es decir, and I think the cosas que reason why people causan have controversia, struggled with provocador. my style Por la cual pienso que algunas personas tienen problemas con mi estilo de presentar is because that's how they've viewed it. es porque That's how they've viewed what I do. esa es la manera en que ellos visualizan lo que hago. It's just his way of doing things. Es como que esa es su forma de hacer las cosas y la forma de ellos de verlo. And what people have not appreciated, I think, Pero lo que las personas, pienso, no han conseguido apreciar is the focus and attention that I've paid es el foco y la atención que yo he tenido que dar when I consider not just what I say, but the way that I say it. cuando no se considera simplemente lo que digo, sino cómo lo digo. People see what I say as being rude or abusive or critical, Las personas ven que lo que digo parece ser algo muy rudo o muy crítico, muy brusco. people believe that I publicly criticize individuals, Hay personas que piensan que yo de manera pública critico a ciertos individuos, which I do. cosas que sí hago. And people take that personally, Y entonces las personas luego se toman eso personal. whether it's you that you think I'm talking about, Bien sea que pienses que me refiero a ti cuando lo your digo, friend, your spouse, your o child, bien sea your que parent. sea un amigo tuyo, tu esposa, un niño o tu amigo, lo que sea. And this is my justification. Y voy a dar esta justificación. It's all a parable. Todo es una parábola. Because if you don't understand how parables work, Porque si no entiendes cómo funcionan las parábolas, you will not be able to explain what's going on. no vas a poder tener la habilidad de explicar qué es lo que de hecho está aconteciendo. Now, all of you know Todos ustedes saben the nature of parables at their most basic level. la naturaleza de las parábolas en su punto más básico, en su modo más básico, en su nivel más básico. For a parable to work, Para que una parábola funcione, you have a complex issue, tienes un asunto complejo o and the tema objective is to explain that complex issue, y that situation. tu objetivo con la parábola es conseguir explicar ese problema, ese asunto que es complejo. And the only way you can do that is not by giving a complicated explanation. Y la única forma de hacer eso no es dando una respuesta o explicación que sea compleja You have también. to be able to give a simple explanation. Tienes que tener la capacidad de dar una explicación que sea simple. And it takes a particular skill and ability to do that. Y eso requiere de cierta habilidad para poder hacerlo. But it comes with a price. Solamente que viene con un costo. Because to take things that look grey, Porque para llevar algo que luce grandioso muddy, and not clear, o para hablar de algo que no parece ser you muy have to claro, turn them into black and white issues. luego tienes que convertir en eso, en algo súper claro, blanco y negro. And as soon as you start doing that, Y cuando comienzas a hacer esa you transición, come into the realm of parables. llegas al rango de las parábolas. So, I've briefly explained that parables come in many different shapes and sizes. Y ya yo he dicho que las parábolas a veces vienen en diferentes tamaños y formas. And one of those shapes Y, u- is juxtapositioning. y una de esas formas en las que vienen es mediante la justaposición.
So I'm not going to go into a dictionary definition of that. That's already been done in the past. No quiero simplemente dar una definición de diccionario de qué significa juxtaposición. Ya lo hemos hecho en el pasado. So if I were to ask you, is the midnight cry message good? Si yo les preguntase, ¿el clamor de medianoche es bueno? You'd say yes. Y ustedes dirán, sí lo es. So if I juxtapose that, Ahora, si yo voy a hacer una juxtaposición de I'd eso say, well, what was the message that came before? y les pregunto, ¿cuál es el mensaje que vino antes del clamor de medianoche? When you juxtapose things, they become polar opposites. Y cuando haces una juxtaposición de dos cosas, ves que se convierten en polos opuestos. Sister Tess spoke about polar opposites. Y la hermana Tess ya habló de los polos You don't have to opuestos. think through the problem. Polos opuestos. No tienes que pensar mucho acerca del problema, The rule is self-evident. porque la regla se hace autoevidente. If you understand one bit, the other opposite becomes clear. Si tú entiendes esta primera porción, por ser opuesto a lo otro, se hace evidente que es. You've seen Elder Tabo use the same methodology when re-looking at Daniel 11, verse 41, as an example. Ustedes pueden tomar el ejemplo de cómo el anciano Tabo ha explicado el Daniel 11:41. So, if the midnight cry message is good, Por lo tanto, si el mensaje del clamor de medianoche es bueno and I want to juxtapose that, y quiero juxtaposicionarlo, then the message that came before must be bad. entonces el mensaje que vino antes del clamor de medianoche tiene que ser malo. And people feel that's an insult. Y las personas sienten que eso es un insulto, Because I've been doing that for a number of years now. porque ya han pasado varios años en los que yo he estado Calling haciendo everyone esto. bad and myself good. Sí, básicamente llamando a todo el mundo antes de mí que era malo y a mí me llamó algo bueno. And put yourself in my position. Pónganse ustedes en mi posición. What would you do? ¿Qué harían ustedes? You'd be forced Te verías to forzado call yourself good, and therefore everyone else is bad. de llamarte a ti mismo bueno y por lo tanto todos los demás acaban siendo malos. And people have taken these as personal insults. Entonces las personas han tomado esto como siendo insultos personales. And so therefore I've been accused of many things. Y por esa razón he sido acusado de un montón de cosas. So this is my defense and apology. Así que esto que voy a hacer ahora va a ser mi defensa y mi I apología. hope you will understand what the word apology means. Yo espero que sepan y entiendan qué significa la palabra apología. Because certainly it does not mean that I'm sorry. Porque apología no estoy queriendo decir de que lo siento. If you go and look at the dictionary definition of a defense and an apology, Si ustedes quieren ir al diccionario y busquen qué significa defensa y apología. so we need to be living in this parable world. Everything needs to be viewed that way. Todos vivimos en este mundo de parábolas y tenemos que ver las cosas de esa manera. You open any portion of scripture, Tú puedes abrir cualquier porción de la escritura, any prophetic document, cualquier documento profético, even the Second Amendment, incluso la segunda enmienda, and you have to assume that it's a parable. y tienes que asumir de qué es una parábola. The problem is, Y el problema people es can't see a natural and spiritual relationship in the Second Amendment. que las personas no ven la relación natural espiritual en la segunda enmienda. Between the natural and the spiritual. No ven la relación que hay entre lo natural y espiritual en la segunda enmienda. I want to warn you that if you go to the scriptures, you can't see that relationship in probably 95% of the scripture either. Y yo les diré a ustedes de que incluso si van a la escritura, en el 95% de ella, tampoco tal vez consigan ver la The problem is not relación. methodology. El problema acaba no siendo la The problem is you metodología. don't understand what parables are. El problema termina siendo en que no se entiende qué son las parábolas. So we need to expand our perspective or our horizon of what a parable is. Entonces tenemos que acabar expandiendo nuestro horizonte de lo que es una parábola. Expandir This is nuestra why comprensión I de lo can say que that es una in the past parábola. we were wrong and in the present we're correct. Entonces es esto a lo que me refiero cuando digo que en el pasado estábamos equivocados y ahora estamos bien. And what you need to do Ahora, lo que tienes que hacer con is esa realize this is a parable, declaración es darte cuenta de que es una parábola. that we're all actors.
de que todos nosotros somos actores. So when I'm called a hypocrite, Entonces, cuando yo dije que actores son hipócritas, it's kind of like a compliment, I guess. tal vez no suena como At least I try to take it that way. yo sé que no parecía algo The bastante reason why this becomes agradable, significant, pero la razón por la cual todo esto termina siendo algo significativo, tried to explain in one of our earlier presentations. lo intenté explicar en una de nuestras presentaciones anteriores. If you take the Millerite message, Si tomas el mensaje Millerita, the first angel's message, el mensaje del primer ángel, or you go to the line of Christ, o vas a la línea de Cristo, John the Baptist, Juan el Bautista, both of those messengers cada uno de estos mensajeros have corrupted the message that they've been given by God. corrompieron el mensaje que Dios les había dado. Now, I don't go into psychoanalyzing God. Ahora, yo no quiero entrar en el psicoanálisis de Dios. He is whom he is. Él es quien Él es. All I do is look at the results and observe things. Lo que sí quiero ver son los resultados, la observación de las cosas. And what I've tried to lay out, Y cuando intento explicar, and I think all of us should be able to agree, y creo que cada uno debería tener la capacidad de concordar conmigo, if John had said, es que si Juan hubiese dicho, the Messiah's coming and he's going to make you happy to be slaves, el Mesías va a venir y va a tratar de hacerte feliz siendo esclavo, con tu condición de or Miller esclavo. says O si Miller hubiese dicho that Christ is going to move from the holy place to the most holy place and judge dead people, de que Jesús se iba a mover del lugar santo al santísimo y iba a empezar el juicio de las personas que habían muerto antes, de los muertos. or Elder Jeff had said, O si el anciano Jeff hubiese dicho, after the conclusion of his line upon line studies, después de la conclusión de su estudio de línea sobre línea, that I'm setting a time, de que estoy marcando tiempo definido, 30 years, de que en 30 años I'm going to predict voy a predecir that women should wear trousers Que las and they mu- should be ordained as elders. de que las mujeres van a usar pantalones y las vamos a ordenar como ancianas. Who would have listened to those types of messages? ¿Quién hubiese escuchado a tal tipo de mensaje? Nobody. Nadie. They're laced with inaccuracies, with errors. Pues ellos tenían esos errores, esas cosas que eran imprecisas. But it's those very mistakes Pero fueron esos mismísimos that errores God takes advantage of de los cuales Dios aprovechó and uses them to create a movement. y los usó para crear un movimiento. And not only to create a movement, Y no but solamente, to heal his people. no solamente crear un movimiento, también sanar a su pueblo. And those discrepancies Y aquellas discrepancias begin to get resolved by a second messenger. comenzaron a ser resolvidas o resueltas por el segundo mensajero. The second messenger, El segundo mensajero, whether you call it the second angel's message or Jesus bien sea que lo quieras llamar el segundo mensaje angélico o or another Jesús person, o cualquier persona, ends up having to fix or correct the mistakes of their predecessor. él acaba teniendo que trabajar y resolviendo los errores de su predecesor. Whether you go from the model of Elijah to Elisha, Bien sea que quieras hablar del modelo de Elías a Eliseo, it's a pretty consistent model. es un modelo bastante consistente. We have more than two testimonies, therefore it's certified that this is correct. Y tenemos más de 2 testimonios acerca de eso, por lo cual sabemos que es correcto, está certificado. The reason why this becomes significant, Ahora, la razón por la cual esto se hace significativo o es significativo all Adventists, and even perhaps some of us, es porque todos los adventistas e incluso entre nosotros have a misunderstanding of the work and role of the second angel. hay quienes han malentendido el papel y el propósito del segundo ángel. So remember, Así que what recuerden, people criticize me for. ¿cuáles son esas cosas que las personas critican de mí? A
phrase that Ellen White might use Una frase que tal vez la hermana White usaría, o is usa, cutting and slashing. cortar y separar. No sé qué dijo realmente, pero se The refiere a second angel cortar. says, El segundo ángel dijo, these people have fallen away into the world, into Babylon, estas personas cayeron, están en una condición mundana, cayeron al mundo, because they have responded in an inappropriate way. porque han respondido de una manera inapropiada. And we've been so fixated on that version of the work of the second angel, Y tenemos una visión tan fija del rol del segundo ángel, o sea, we que forget that they have a secondary role. también se nos olvida que el segundo ángel It tiene, has a secondary que el role. segundo ángel tiene un segundo papel que cumplir. You have to go to other books. Tendrías que ir a otros libros. We'll just visit two. Vamos Just go to two. Hoy vamos a hablar solamente de dos de ellos, Familiar passage to all of us. pasajes que son familiares para todos nosotros. John chapter 16, verse 8, Juan 16:8, and Acts chapter 24, verse 25. We won't read. y esos versículos no los vamos a leer. Creo que- 24, verse 25. y Hechos 22:24, 25. Both of those passages, Hechos 22:5 creo. the second angel says, En cada uno de esos lugares, be a good person. el segundo ángel dijo, sean buenas personas, In Revelation 14, pero en Apocalipsis 14 it says you're already condemned. dice, el segundo ángel más bien dice, ya están condenados. So, if you have experienced in your interactions with me, Entonces, si ustedes han experimentado en sus interacciones con mi persona, call to step up higher, han percibido un llamado a que vayan más alto, to be righteous, de ser más justos o piadosos. Justos. if you felt inspired or found joy and peace in the messages, Si te has sentido inspirado y deseoso por parte de estos it's mensajes, good. qué bueno que has tenido esa If experiencia you conmigo. felt condemned, Pero si conmigo te has sentido condenado, that you've been picked upon unjustly, de que estás siendo juzgado de una manera injusta, that I've been unnecessarily harsh, de que he sido innecesariamente fuerte, that too is good. eso también es bueno. Because is that not what the second angel is meant to be doing? Porque ¿no es esto lo que el segundo ángel se supone que haga? If you really believed the first messenger, Si realmente creíste en el primer mensajero, the first angel, el primer ángel, and when they direct you, and they always do, to the second, y cuando éste te dirige, y siempre lo hace, al segundo, el primero siempre te why lleva al would you be segundo, surprised when that second angel comes at a price? ¿por qué te sorprende de que el segundo mensajero venga con un cierto costo? That second angel Este segundo ángel, cuts and slashes. ¿qué problema tenga que este segundo ángel tenga que cortar y tenga que separar ciertas cosas? In fact, if that messenger didn't do that, De hecho, si este segundo mensajero no it hiciese would eso, be a warning flag to you that they're not who they claim to be. eso de hecho sería para ti una advertencia de que este segundo mensajero no es lo que realmente él dice ser. Si no tuviese When esos they say elementos. it's not who they claim to, themselves to be, Y a lo que me refiero, when they say they are not who they claim to be, y cuando digo de que esa persona entonces no sería lo que él reclama ser, in fact, the second messenger does not claim to be anything. de hecho, nunca el segundo ángel reclama o afirma ser alguna cosa. Jesus addressed this issue very clearly, as you all know, Jesús ya abordó este problema de manera muy clara y todos ustedes lo saben. when he's asked who he is Cuando le preguntaron quién eres, by his enemies, sus enemigos le who preguntaron, does he refer them to? ¿a quién Jesús los terminó refiriendo a ellos? ¿A quién les dijo que fueran? Who does he tell them to go and listen to or ask? ¿A quién le dijo Jesús? Bueno, entonces escuchen a esta persona. He says, go and ask the first messenger, John, he'll tell you. Él les dijo, ve y pregúntale al primer mensajero, a Juan, él te dirá. In that scenario,
the Pharisees were being trapped. We know that. Y en ese escenario sabemos de que Jesús atrapó a los fariseos cuando les dijo eso. Now, we could have a nice, clean, sanitized picture. Ahora, sí, pudiésemos tal vez imaginar tener una imagen limpia y pura, But because we believe in line upon line, pero ya que nosotros creemos en línea sobre línea, we know sometimes the relationship between the first and the second messenger is not pretty. a veces sabemos que la relación que hay entre el primero y el segundo ángel a veces no son tan buenas, tan First lindas. Es decir, entre el primer mensajero y el Miller. segundo. Hablemos del primer mensajero, Guillermo Second Miller. messenger El segundo mensajero, is whom? ¿quién era? You can't answer because you don't know the study. No me puedes responder porque no sabes el estudio. You must not fall into these traps. No deberías caer en esa trampa. The second messenger is not Snow. El segundo mensajero no es Samuel Snow. Who gave the midnight cry message? ¿Quién dio el clamor de medianoche? It was Lich Fue Josías Lich in 1840. en 1840. There is not a singular midnight cry in that history. No hay un solo clamor de medianoche en esa historia. People think this movement is now in disarray. Algunas personas piensan que este movimiento ha entrado en The reason is un desorden. because we get our scissors and we just cut everything up. Y la razón es porque la gente cree que hemos agarrado una tijera y empezamos a cortar por todas partes. And it's that cutting Y es el arte de that has cortar produced light. que ha terminado produciendo luz. So what people are seeing as dangerous moves, Entonces, lo que algunas personas han visto como movimientos peligrosos que hemos estado dando, o They call it pasos peligrosos, algunos lo llaman is in fact fanatismo, the outpouring of the latter rain. es de hecho el derramamiento de la lluvia tardía. And if you see what Elder Tess or myself are doing, Y si ustedes ven lo que la hermana Tess o yo hemos you see hecho that as fanaticism, y lo ves como fanatismo, it's because you're not receiving the latter rain. es porque no estás recibiendo la lluvia tardía. Can't be clearer than that. No puedo ser más claro que eso. And how do I know that? ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo estoy seguro de lo que Because digo? who brought us to the point of having this authority? Porque ¿quién fue el que nos trajo al punto de tener esta autoridad? The person who you all trust. La persona en la cual todos ustedes confían. The first messenger, Elder Jeff Pippinger. El primer mensajero, el anciano Jeff Pippinger. You need to go back and ask him Así que tienes que volver y preguntarle tú a él, whether or not he made a mistake in identifying who the messengers of the covenant are. bien sea que fue él el que cometió un error en identificar quién era el mensajero del segundo ángel, So, what I want us to see, o el mensajero del pacto. Lo que quiero que vean, when we come to the work of the second angel, cuando llegamos a la obra y el trabajo del segundo ángel, one of the identifying characteristics una de las características ya identificadas is that the schizophrenic, es es que tiene esquizofrenia. schizophrenia, no, that's a good word. I like that word. Es de que tiene esquizofrenia. They're bipolar. O sea, el segundo ángel es bipolar. They have a dual personality. Este segundo ángel tiene una personalidad doble. One day they're nice and one day they're mean. Un día son así bastante buenos y agradables, otro día son malos If you o catch them on a agresivos. bad day, Y si terminas agarrando al segundo ángel en un día malo, they're going to publicly criticize you. te van a criticar públicamente. If you cannot see this Si no consigues ver eso through the eyes of parable teaching, A through través- glasses, a través de los lentes de you need to la enseñanza por get a parábolas, prescription and buy some new glasses. vas a tener que ir al oftalmólogo y que te dé una Our prescripción problem is y comprarte unos nuevos lentes, porque nuestro problema not es understand how parables work Nuestro- when they're brought to you in real life. Nuestro problema es de que no entendemos las parábolas cuando se nos entregan ellas en la vida real. We cannot explain this complex spiritual kingdom No conseguimos explicar este reino espiritual complejo with complex explanations. con explicaciones complejas. It has to be done in a simple fashion. Tiene que ser hecho de una manera simple para poder explicar. So I want us to really understand
Entonces quiero que entiendan de the role verdad of the second messenger. del papel del segundo ángel, del segundo mensajero. In the Millerite history, En la historia millerita, Miller and Litch Miller y were working Leach, together, associates, good friends. Miller y Leach eran asociados, trabajaban juntos, eran buenos amigos. Time moves on. El tiempo pasa. Before time moves on, I want to make one point. Bueno, antes de ir a ese otro punto, quiero hacer otro antes. Did Litch make any mistakes? ¿Será que Leach cometió algún error? And people are confused about this issue. Y las personas se confunden cuando hablamos de este problema. And I want to say he did not make mistakes. Porque yo diría, él no cometió errores. Within his own dispensation, Dentro de su propia dispensación, which ended on April the 19th, 1844, que terminó el 19 de abril de 1844, in that context, en ese contexto, he didn't make mistakes. él no cometió errores, Leach. But there's another scenario in that movement. Pero luego hay otro escenario en ese movimiento. Miller and Snow. Ahora tenemos la perspectiva de Miller y Samuel And Snow. we should all know Y deberíamos todos saber that those two men de que esos dos hombres were in conflict one with another. estaban en conflicto el uno contra el otro. In fact, the first messenger said that the second messenger was teaching error. De hecho, el primer mensajero llegó a decir en algunos momentos de que el segundo mensajero estaba enseñando error And was not giving the correct message. y que no estaba dando un mensaje correcto. And there are mitigating circumstances behind that. Y hay muchas There was mitigating. y había muchas circunstancias mitigantes que estaban detrás de There todo was eso. a reason for him making these decisions. Había unas razones por las cuales él tomó esa decisión, o Miller dijo esas Miller was cosas. ill, Miller estaba and he was enfermo being influenced by his associates. y también estaba siendo influenciado por sus compañeros, asociados que él This is tenía. not after October, this is pre-October. Y no estoy hablando después de octubre, estoy hablando antes de octubre. It's in a different part of the country, En una parte diferente del país, just so that you get the idea. He was in the west and Snow was in the east. quiero que entiendan que Miller se encontraba en el oeste y Snow se encontraba en el este. You go from local to worldwide, you figure out what that means. Ahora, vayan de eso local en Estados Unidos, esa parábola geográfica, y véanlo de manera global, ¿qué significa? So between the first and second messenger, there is tension that's produced. Así que hay cierta tensión que hay entre el primer y segundo mensajero en la época de The Miller. context of that tension, Y el contexto de esa tensión where the first messenger is ill, era de que este primer ángel, el primer mensajero estaba enfermo, influenced by his associates. era porque él estaba siendo influenciado por sus asociados. These associates Cuando dice enfermo se refiere a que estaban, blocked the midnight cry message. estos asociados estaban bloqueando para él el clamor de medianoche Now, que lo daba I only Snow. mention all of that Ya mencioné todo eso, not to do a study on Millerite history, no para dar un estudio en la historia millerita, not for you to read anything into what I'm saying in making some application, no para que estés tratando de explicarte qué es lo que estoy diciendo y hagas una especie de aplicación trying to read into who those associates would be today. That wasn't what I was trying to y, do. y tratar de descubrir quiénes son esos asociados que hicieron eso contra Miller y quiénes son ellos en nuestro tiempo. No estoy tratando de que hagas eso, Just want us to see solo quiero que vean that the relationship between the first and second is not that straightforward. de que la relación entre el primero y segundo mensajero no siempre es tan simple o así, clara. There are three messengers. Pero hay tres mensajeros. Messengers, Hay tres mensajeros. messages, either way. Tres mensajes, de cualquier manera. Foy, William Foy, Foss, Hazel Fox and White. y Sister White, la hermana White. She was Gould at the time. Ella era la hermana Gold, no era White todavía en ese You have those momento. three messengers. Había tres mensajeros, se refiere a los tres profetas de la historia millerita. Sister Tess has already mentioned them before. Ya la hermana Tess los mencionó antes. All I want us to see is that there was tension between them. Lo que quiero que sepan es que había cierta tensión entre estos tres mensajeros. Tres Come prof- to our history.
Cuando ven y llegan a nuestra There historia, are three messengers: hay tres mensajeros. Obama, Clinton, Trump. Obama, Clinton y Trump. I just did them in sequential order. That may not be how you would actually line them up. Yo no lo dije en orden como lo dio la hermana Tess, secuencial, sí, pero no es para que hagas el paralelo ahora. When you start looking at these relationships, Cuando estudias la relación de estos dos grupos, I want us to see that there's a relationship between the first, second, and third messenger. quiero que veas que hay una relación entre el primero, segundo y tercer mensajero. At the very beginning of this week, En el mismísimo inicio de esta semana, Sister Tess taught you about set theory, S-E-T, set theory. la hermana Tess nos habló de las teorías, no sé muy If you bien, remember doing that when you was in high school. no sé si recuerdan que eso lo enseñaron cuando estábamos en bachillerato. Take a story, Tú tomarías una historia an agricultural story, de agricultura, por ejemplo, and you can pick and choose y puedes escoger lo que quieras, various portions of the story to create your own story. ciertas porciones de alguna historia y así crear tu propia historia. So she explained that. Entonces Tess habló de So eso. she's already given a perspective of these three messengers. Así que ella ya nos ha estado dando una perspectiva de estos tres asuntos, tres mensajeros. I just want to say it simply this way. Hopefully I won't be misunderstood. Voy a tratar de decirlo de la manera más simple. In the Millerite history, En la historia milerita, that second messenger, ese segundo mensajero, I want to just say it this way, was mean. He was not good, not nice. lo diré de esta manera, era una persona un poco ofensiva, no era lo mejor, no In our era history, en nuestra historia. that second messenger was someone who was good. Ese segundo mensajero era alguien que era muy bueno, alguien agradable. First, El there primero, was tension, disagreement between the first and the second, and in our present one, they were together. en nuestra historia anterior, la historia de los mileritas, estos dos mensajeros, había tensión, pero cuando llegamos a nuestra historia, estos dos mensajeros se llevaban bien. There's this complex relationship between the first and the second. Por lo tanto, hay todo tipo de complejidades respecto a la relación entre el primero y segundo mensajero. So, see if I can find a passage for us. Voy a intentar encontrar el pasaje. This relationship between the first and the second Esta relación entre el primero y el segundo is a complex situation. es una situación compleja. And not only is it complex between the first and the second, Y no solamente era compleja entre el primero y el segundo. there's a complexity between the second and the third. Hay una situación compleja también cuando hablamos del mensajero, del segundo y el tercer mensajero. When we draw our lines, Cuando nosotros diseñamos nuestras líneas, often we draw it in this way. muchas veces las dibujamos de esta forma. If we begin at 1989 Si comenzamos en 1989, and we would do 9/11, y aquí pondríamos el 11 de and then the septiembre, Sunday law, después la ley dominical, we would do something like this: first, second, and third. haríamos algo como esto: primer mensajero, segundo y tercero. I'm not claiming that this is correct. No estoy diciendo que lo que coloqué aquí es It's correcto. just a simple schematic. Es un simple esquema para ayudarnos a verlo. Because this is the first, second, and third, Porque esto aquí es el primer, segundo y tercero, and we know that this is the arrival and this is the arrival, y sabemos que aquí está la llegada del primero, esta es la llegada del segundo. we end up making this the arrival. Terminamos haciendo de este aquí la llegada también, del tercero. The first time the third angel is doing something. La primera vez en que el mensaje del tercer ángel comienza a hacer algo. Now, the question is this Sería- correct or incorrect? Y yo quiero hacer la pregunta, ¿será que esto de aquí está correcto o es incorrecto? I don't know how you would. Depends. Good. Ok, depende. Muy bien, así. Excellent answer. Esa es la respuesta. Depende. It depends who you ask. Depende de a quién le preguntas.
If you ask Ellen White, Si le preguntas a la hermana is White, this correct? ¿será que esto es correcto? No. No lo It's es. not correct according to Ellen White. Esto no está correcto si le preguntas a la hermana White. And this is where our problems begin. Y es aquí donde nuestros problemas comienzan. We take Ellen White and we ignore what she says, Nosotros tomamos a la hermana White e ignoramos lo que ella dice. and as soon as you start ignoring her, Y tan pronto como comienzas a ignorar lo que ella dice, you're going to end up going into a dangerous territory. terminas entrando en un terreno bastante peligroso. So we need to be careful Así que tenemos que ser cuidadosos how we approach inspiration cómo abordamos la inspiración and the complexity that we have y la complejidad que vemos o tenemos. is that we really don't know how to deal with her words. Es que nosotros no sabemos cómo usar sus palabras, cómo lidiar con The ellas. reason we don't know Y la razón por la cual no sabemos is because we have structures which seem to contradict what she teaches. es porque nosotros tenemos estructuras que parecen estar en contradicción con las cosas que ella enseñaba. The problems begin here at this waymark Los problemas comienzan aquí, en este hito, because this is not the time of the end. porque esto aquí no es el tiempo del fin. There's no inspired statement to show that. No hay ninguna cita inspirada que diga que eso es así. Once you begin to create this waymark, Por lo tanto, cuando creas este hito, que lo creas, based upon our understanding of Daniel 11 verse 40, que es algo basado en nuestra comprensión de Daniel 11:40, we're now going into uncharted territory. es ahí cuando entramos en un terreno encantado. What you haven't realized, perhaps, Y lo que tal vez ustedes no se han dado cuenta is that you cut your ties from the spirit of prophecy when you did that. es que cuando hiciste eso, acabas de cortar la conexión que tenías con el espíritu de profecía. I'm going to say it in a strong way, which people find offensive. Lo voy a decir de una manera fuerte, que algunas personas lo encuentran ofensivo. You stop believing in the thus saith the Lord En aquel momento dejas de creer en un así dice el Señor and moved on to a structural analysis of God's word. y empiezas a moverte a comprender la palabra de Dios de una manera estructurada. A thus saith the Lord Un así dice el Señor would have said diría that 1798 que 1798 is the time of the end. es el tiempo del fin. And there's only one time of the end. Y hay solamente un tiempo del fin. If you're not sure, Si no estás seguro, go to Daniel 11 verse 14, it tells you. ve a Daniel 11:40 y ahí lo encontrarás. Begins by saying, and at the time of the end. De hecho, comienza diciendo, en el tiempo del fin. Every Millerite knows that. Todo Millerita sabía eso. And Ellen White is the product of her culture. Y Elena White es un producto de su cultura. She agrees with that. Ella concordaba con todo eso. She even tells you Ella incluso, that Uriah Smith is God's helping hand. He helps God. ella incluso te dice de que Urias Smith era la mano ayudadora de Dios, de que él ayuda. So when we approach this problem, Cuando nosotros entonces abordamos este problema, we have to get rid of Uriah Smith. tenemos que deshacernos de Urias Smith, We have to put aside Ellen White. tenemos que colocar a un lado Elena White And we have to approach this problem in a unique way. y tenemos que abordar estos problemas de una manera única. We go to verse 40 and create a chiasm. Vamos al versículo 40 y creamos un quiasmo. And we don't approach that verse in the way that our forefathers or Ellen White approached it. Y no abordamos ese problema, ese verso, de la forma en que la hermana White lo abordó. So once you go onto this slippery path, Así, así que cuando empiezas a entrar a este terreno resbaladizo, you're forced to make this 3A. vas a tener que convertir a este de acá, ese hito, en la llegada Remind us what A means. del tercer ángel. Y quiero recordarles qué significa la palabra A. It's the arrival of the third angel. A en inglés arrival, que es llegada del tercer So I want ángel. us to
hold that thought, Así que quiero que se mantengan en and then we say, esta idea que les acabo de dar. Y luego let's see what Ellen White really says. nosotros vamos a ver, bueno, ¿qué dijo la hermana White realmente acerca del tercer Put all ángel? of our thoughts aside. Así que todos nuestros pensamientos coloquémoslos a un lado por un momento. And she's going to do this. Ella lo que realmente hará será esto. 1A, Llegada del primer ángel, 1798, llegada del segundo y llegada del tercero. and here we are in 1844. Y eso sería 1844. And then by the time you get to our history, Entonces, cuando llegas a nuestra historia, this now becomes 3E, de hecho, este hito que nosotros llamamos la the llegada empowerment of the third, es en la línea de abajo, de hecho, el fortalecimiento del tercero. not the arrival. No es la llegada. Él va a colocar empowerment, que significa el empoderamiento o el fortalecimiento. O cuando recibe poder. So I don't know what your favorite is. Así que no sé cuál sería tu modelo favorito, cuál prefieres. Is your favorite the first or the second or ¿Será the third? ¿Será que tu favorito es... ¿Cuál de los tres ángeles es tu favorito? ¿El primero, el segundo o el tercero? You've got a choice. Puedes escoger el que quieras. Which angel do you prefer? ¿A qué ángel prefieres? Foy, Foss, or White? ¿A William Foy, a Hazen Foss o a la hermana You can White? choose who you want. Puedes escoger a quien tú quieras, a quien te guste. So when we start coming to this story Cuando estamos estudiando esta historia, entonces, and we want to look at these angels, their messengers, Y- their messages, y queremos estudiar los mensajes de estos ángeles, and we want to identify who is giving those messages, y queremos identificar quiénes son dados estos mensajes, and of course, once again, we have to blame Elder Pippinger about this, y de hecho, aquí tenemos que entonces culpar al anciano Pippenger por causa de esto, because when he, porque cuando él, for whatever reason, cualquiera que sea la razón, I'll suggest he was directed by God. yo voy a sugerir de que él estaba siendo dirigido por Dios. You might suggest it was Gadal. Ustedes tal vez quieran decir de que eso fue Gadal o autoexaltación. When he stands up Cuando él se levanta in 2017 en 2017 and proclaims openly, Y dijo- clearly, y dijo- for the first time, y dijo de manera abierta y clara por primera vez that he's the first angel, de que él es el primer ángel, he creates a precedence in this movement that we have never had to confront before. él creó una situación sin precedencia que nunca habíamos enfrentado antes. A few years ago, Algunos años antes, little story, voy a contar una historia, he was doing a series of studies Jeff se encontraba dando una serie de estudios about Panium. acerca de Panion. And I'm not saying it was his favorite study, Y no voy a decir de que eso era el estudio favorito de Jeff, but everything pero, started looking like Pan. pero todo el estudio se basaba en el estudio de la palabra pan. Wherever you looked, it was all Pan everywhere. No importa qué mirabas, todo el estudio se basaba en la palabra pan. So I want to say, Entonces yo quiero decir, when he proclaimed himself to be the first angel's message, cuando messenger, cuando él dijo de que él era el mensajero del primer ángel, o el primer mensajero, opened Pandora's box, él abrió la caja de Pandora and everything starts pouring out. y todas las cosas empezaron a salirse. And he starts a chain of events, Y así cambió el curso de los eventos, o la cadena de eventos. that he cannot stop. Creó una cadena de eventos que no consiguió parar o detener, It's pouring out the box and no one can stuff it back in. porque él abrió la caja de Pandora y todo empezó a salirse y ya no lo consiguió cerrar. So once again, Así que una vez más, the blame has to go to him. tenemos que culparlo a él. So if you have any problems with these presentations, Si ustedes tienen algún problema con nuestras presentaciones hoy, in fact, everything that's been taught this week, it's all at his doorstep. todas las cosas que esta semana han sido enseñadas, de hecho, están en la puerta de entrada de su casa. O sea, él se refiere a que están Particularly conectadas con this él. study. Particularmente este estudio que estoy haciendo aquí. When he
identifies himself as the first angel's messenger, cuando él se identificó a sí mismo como el mensajero del primer ángel, what should you be asking yourself? ¿qué deberías entonces preguntarte? We're near the Sunday law. Estamos en la ley dominical, It's 2017, estamos en 2017 and the obvious question is what? y la pregunta obvia es ¿por qué? I'll help you if you're not sure. Te voy a ayudar si no estás seguro. If you're the first, Si tú eres el primer mensajero, who is the second? la pregunta Who is es, the third? ¿quién es entonces el segundo y quién es el tercero? And this question Y esta has pregunta to be answered tiene que ser respondida, because once you open the box, porque una vez que abres la caja, you can't bury the questions. ya no puedes enterrar las preguntas que van a surgir. The truth has to be answered. Las verdades tienen que ser respondidas. I think Yo pienso he had a good idea de que él tenía una buena idea who the second angel was. de quién era ese segundo mensajero o ángel Back then, en aquel tiempo. I think he knew even before then, Yo creo que incluso él ya lo sabía antes de eso, because you shouldn't open your mouth porque no deberías abrir tu boca unless you consider all your options. a menos que ya hayas considerado todas tus opciones. You don't go to war unless you're certain you're going to win. Tú no vas a ir a la guerra a menos que ya estés seguro de que la vas a ganar. God is interesting. Dios es interesante. He uses people. Él usa a las personas. Sometimes we have some foresight in what's happening, Algunas veces tenemos una idea, una visión cerrada de lo que ocurre, yet we don't understand everything. pero aún así no entendemos todo. Whether he realized or not what he was doing, Bien sea que él se diese cuenta o no, supiese lo que estaba perhaps we'll haciendo. never know. Tal vez nunca sabremos si lo sabía. Who can enter into the mind of a human being? ¿Quién puede entrar dentro de la mente de un ser humano? Sometimes the human being themselves don't understand what they're thinking and doing. Algunas veces los seres humanos no entienden lo que están haciendo. I want us to hold that thought. Así que quiero que mantengan ese pensamiento. Now, the second angel Ahora, el segundo is a ángel tricky character. es un personaje difícil de entender. He's so tricky, Y es tan so difficult to understand, difícil de entender that he has to be given extra space. de que se le tiene que dar un espacio extra a este segundo mensajero. The work of the second angel has to be explained in Revelation 14 and Revelation 18. La obra del segundo ángel necesita ser explicada en Apocalipsis 14 y luego en Apocalipsis There are a 18. number of reasons for that, Apocalipsis 18. Y hay diferentes razones para eso. but one of them is the following. Una de esas razones es la siguiente. If this is a line Si esto de aquí fuese una línea, beginning in 1798, comenzando en 1798, this is the first angel's message, y este es el mensaje del segundo ángel, when would the first angel's message finish? ¿cuándo termina el mensaje del segundo ángel? So you don't know the answer because you don't know the study. Por supuesto, no sabes la respuesta porque no te he dicho So de you're all quiet. qué es lo que estamos estudiando. So the first angel's message says, El mensaje del primer ángel dice, in 46 years, si en 46 años something's going to happen. tal cosa va a So acontecer, when is the message fulfilled? entonces ¿cuándo se cumple el mensaje? Fulfilled. ¿Cuándo se va a cumplir el mensaje? I don't know if it works in all the languages, Yo no sé si funciona lo que estoy diciendo en otros but it's idiomas, a tautology. pero eso de cumplirse significa It's a totalidad. repeat and enlarge. Es una repetición y una ampliación. Fill. Cumplirse en That's what inglés significa, fulfill means. significa completarse, llenarse, cumplirse. It doesn't work in other languages. Creo que la palabra en inglés no funciona en otros idiomas, It's a redundant statement. pero esa palabra fulfill en inglés es como una palabra redundante. Tiene dos palabras. It's meaningless. You only need to say something once. I don't say go. Simplemente está explicando la definición de redundante que You only need to say it once. en alemán no lo sabía decir. End. I don't say end. So the first angel's message Entonces, takes you to 1844. el mensaje del primer ángel te lleva a 1844. It does not finish
in the summer of 1844. no termina en el verano de 1844. It actually finishes in October, De hecho, termina en octubre, 6 months after we normally place its 6 meses después de donde nosotros generalmente colocamos el fin del primer ángel. Then the third angel's message arrives. Luego llega el mensaje del tercer ángel. And the third angel's message, Y el mensaje del tercer we ángel, discussed this earlier, algo que ya hemos discutido antes, ends at the close of probation. termina en el cierre de la gracia. We can approach inspiration in different ways, Podemos abordar la inspiración de diferentes formas. but this is a study based upon Ellen White, Este es un estudio usando Elena White. and this is going to be Revelation 14 Esto and será Revelation 18. Apocalipsis 14 y esto es Apocalipsis 18. Verse 8, Verso 8, verse 2. verso 2. 14:8, 18:2. And what we see Y lo que vemos is the second angel es que el segundo ángel está aquí, in two places. en dos lugares. And what God's trying to indicate to us Y lo que Dios está tratando de indicarnos is the second angel es que el segundo ángel interacts with the first and third angel. tiene cierta interacción con el primero y con el tercero. The first angel warns you of judgment, the third angel warns you of judgment. El primer ángel te advierte de un juicio y el tercero también what te we could advierte do- de un juicio. Lo que luego podemos hacer, We could cut this line podemos cortar esta línea de acá and bring this underneath. y traerla aquí abajo. If you did that, Cuando haces eso, bring this underneath, esta de aquí también tráela. you see you have the second angel in both histories, Verás cómo el segundo ángel se encuentra en las dos historias and it would arrive at the same place. y 'cause llegará it's line en el upon mismo line. lugar. Llegará en el mismo lugar porque es línea sobre línea. The reason why this is important La razón por la cual esto es importante is because now I'm saying es porque ahora the yo, first angel's message equals the third angel's yo message. quiero decir de que el primer ángel es igual al tercero. Repeat and enlarge. Repetición y ampliación. But Pero there's also a progressive nature. hay una naturaleza progresiva, no solamente If we línea were sobre to línea, sino Show progresiva. it this way, Entonces lo puedo mostrar de esta forma. 1 and 3, El 1 seguido por el tercero. there's now a connecting link Y luego terminamos teniendo una conexión, between these two messages, un eslabón que conecta estos dos these two mensajeros. messengers. Estos dos mensajeros. The second will connect these two. El segundo es quien conecta estos dos. Ellen White's clear about that. La hermana White es clara acerca de eso. The second angel arrived in Millerite history, El segundo ángel llega en la historia milerita and it completes its work y completa su obra in our history, en nuestra historia. in the history which she would call the Sunday law. En la historia que ella llamaría la ley dominical. All of that should be relatively straightforward for most of us. Todo eso ya debería ser un poco So when claro we para come nosotros. from this model Entonces cuando saltamos de este modelo de acá and just come back to this, y volvemos a este anterior ahora, this begins to explain este comienza a explicar what's going on here. qué es lo que está aconteciendo aquí. Because the third angel's message arrived here and is empowered here. Porque el tercer ángel llega aquí y recibe poder acá. Third angel's message arrived here. El tercer mensaje llega aquí It's going to be empowered here. y va a recibir poder acá. So, what gives power to the third angel? ¿Qué es lo que le da poder al mensaje del tercer ángel? The second. El segundo. So, there's a relationship between the second Hay una relación and the third. entre el segundo y el tercero. And it's the second Y es el segundo that gives its help to the third. que le da esta ayuda al tercero. And when it does that, Y cuando lo hace, the third receives power. el tercero recibe poder. Now, we're working with two dispensations,
two groups of prophets. En este punto ya nos encontramos hablando de dos dispensaciones y de dos tipos de profetas. Ellen White, La hermana White, this line, que es esta línea de aquí abajo, empowerment. que se recibe And poder en la another ley dominical. Y otro profeta aquí. We'll call that prophet Elijah. Vamos a llamar a ese profeta Elías. This movement. Este movimiento. This movement says it's not the empowerment, it's the arrival. Este movimiento dice que la ley dominical no es el recibimiento de poder del tercero, sino la llegada Why del would we tercero. say that? ¿Y por qué diríamos tal cosa? We've been saying that for a long time. Y ya tenemos bastante tiempo diciendo eso. We say Decimos this third angel que este mensaje del tercer ángel wasn't doing anything before no estaba haciendo nada antes, because it has to follow the second and the first. porque tiene que seguir al segundo y al primero. So it comes on the scene here. Así que él llega a la escena aquí These por are the primera same vez. waymark. Este será el mismo hito So now we've got the arrival and the empowerment Ley of the third dominical. angel at the same y time. terminamos viendo que la llegada y el recibimiento de poder los podemos ver en el mismo lugar. It's not one or the other. Y no se trata de escoger cuál o So una. thus saith the Lord, Aquí tenemos una, and así the dice, structure. aquí tenemos una, así dice el Señor, la estructura de la hermana White y nuestras Which estructuras. one do you want to believe? Ahora, ¿en cuál de las dos vas a creer o aceptar? Which Pues- one should you look at first? ¿A cuál deberías mirar primero? Which one will you begin to be tested on first? ¿En cuál deberías ser probado primero? You will begin to be. ¿En cuál vas a ser probado primero? It has to be on structures. Tiene que ser con las estructuras. We're first confronted with the structure, Somos primero confrontados con la estructura. because unless you know the angel has arrived, Porque a menos de que supieras de que el ángel ha llegado aquí, you won't even know what the empowerment looks like. ya ni siquiera vas a saber de cómo es el recibimiento de poder. So I want to just summarize what we've said thus far. Así que quiero tratar de resumir lo que he intentado decir hasta este momento. We have three messengers. Tenemos tres mensajeros. A few years ago, Algunos años the antes, first messenger came out of the closet. el primer mensajero salió del closet. Creo que se refiere a... Se mostró a sí And mismo. self-identified as being the first angel. Es decir, se identificó a sí mismo cuando la historia de 2017 como el primer ángel. Whether he realized that or you, Bien sea que él se dio cuenta o ya tú te habías dado the cuenta, question then needed to be answered is who would be the second and the third? eso despierta la pregunta que tiene que ser respondida. Entonces, ¿quién es el segundo y el tercero? You can't put these questions back into the box and ignore them. No puedes hacer que esas preguntas no sean respondidas y meterlas en una caja. As a movement, Como movimiento, we teach enseñamos first angel's message arrives in 1989, de que el primer ángel llegó en 1989 and then there's a change at the Sunday law at the arrival of the third. y luego hubo un cambio en la ley dominical cuando llega el tercero. Just logic, Es solo lógica, based upon structure. basados en estructuras. Adventists would say this is foolishness. Los adventistas dirían de que esto es una tontería. They would hold to this model. Ellos se mantendrían con este modelo. Arrival is 1844, empowerment is Sunday. La llegada del tercero es 1844 y recibe poder en la ley dominical. Then we can go to Luego, this model, podríamos ir a este modelo, which is just the same thing. que es básicamente la misma cosa. And what I want us to see, Y lo que quiero que vean that it's not first, and then second, and then third, es que no, la secuencia no es primero el segundo, después el primero el segundo, primero el primero y but después the el first segundo angel's message goes all the way through to y 1844, después el tercero, October. sino que de hecho el primer ángel él avanza todo el camino hasta llegar a octubre de Then the 44. third begins, Luego comienza el tercero and it takes you to the close. y él es el que te lleva al cierre final. Two shut doors. Hay dos puertas cerradas And in each dispensation, there's a second angel doing a work. y en cada una de esas dispensaciones hay un segundo ángel que hace una obra. That angel Ese ángel is a complex messenger es un mensajero complejo with a split personality, con una personalidad doble, good and bad, buena y mala, kind and disrespectful. agradable y a veces irrespetuosa. Therefore,
Luego, you can take the third and bring it underneath, and you have line upon line. puedes tomar el tercero y cortarlo, traerlo abajo y tener una Which línea means sobre the línea, first and the third become the same. lo cual significa que el primero y el tercero son el mismo. But also, Pero the también second connects these two messages. el segundo es quien conecta a esos dos mensajes. Now, once you can see all of that, Una vez que consigues ver todo eso, you can do many things. consigues empezar a hacer un montón de cosas. Remember, we can do many studies based upon a set of information. Recuerden que podemos hacer un montón de estudios basados en una serie de informaciones. So I'll confuse you now, Y aquí yo los tengo ya confusos. perhaps. Tal vez los confundí. And so what I want to say, Lo que quiero decir ahora, nothing to do with this study, algo que no tiene nada que ver con este just a estudio, side point. es un punto aparte, So it's got no relevancy to what I want to say. así que no tiene ninguna relevancia. This first angel Este primer ángel, that came in 1798, que llegó en 1798, this is Miller. esto es Guillermo Miller. And therefore the third angel, Por lo tanto, el tercero, which came here in 1844, que llegó en 1844, is White. es la hermana White. So we can see that they are the same being. Ahí podemos ver de que ellos son el mismo ser, la misma Why persona. that becomes important Y eso se vuelve importante, is that both of them have problems. es que ambos tienen problemas, Both of them have difficulties. ambos tienen dificultades. They both have messages Los dos tienen mensajes which are defective. que tienen defectos o defectuosos. They have problems with them. And as soon as you go into a study like this Y tan pronto cuando llegas a un estudio como esto and you're not an adult, y no eres un adulto, you should leave the room. deberías salir de esta It's like an habitación. X-rated movie. Deberías salir de la habitación porque es como si fuera una película de letra X, no recuerdo cómo se dice, de categoría X, Only for adults. solo para adultos. All the children should leave now, Todos los niños deberían salir ahora, because if you don't leave, porque si no se salen ahora, you won't like what you see. no les va a gustar lo que van a ver. Miller Miller is the messenger es un mensajero. for which church? ¿Para cuál iglesia? Fifth church. Para la quinta, Sardis. para Sardis. This study has nothing to do with what I want to talk to you about. Este estudio que estoy haciendo aquí no tiene nada que ver con lo que yo estaba intentando decir desde el inicio. Just want to point that out. Solo quiero que sepan eso. If he's the messenger of Sardis, Si él es el mensajero para Sardis, who's Ellen White the messenger for? la hermana White es mensajera para quién entonces? Laodicea, Para la Odisea, not Ephesus. no para Éfesos. Sardis Sardis and Laodicea y la Odisea are what? son qué? Equal. Son iguales. And what is in between them? ¿Y qué está en medio de las dos? Philadelphia. Filadelfia. So you can see you begin to develop a chiasm or a structure. Así que ustedes ven que podemos empezar a construir un quiasma y una estructura. Did Miller have a defective Un message? quiasmo. ¿Será que Miller tenía un mensaje con defectos? Yes. Sí. Therefore, Por lo tanto, you know, tú sabes. just close your eyes and take a jump. Así que cierren los ojos y salten por la fe. Don't think. No piensen, Let the rules guide you. no piensen, dejen que las reglas sean las que te guíen. If he has a defective message, Si él tiene un mensaje defectuoso, what does Ellen White have? ¿qué tiene entonces la hermana White? Try to cough it out. It's not easy. Tienes que tratar de tragar esto. This is why this is only a message for adults. Por eso es que este es un mensaje solo para adultos. We should all be 30 years old this year. Para todos deberíamos ya tener 30 años I don't know when your birthday is. este día. Yo no sé cuándo es tu cumpleaños, Because if you're not quite 30 yet, porque si no has llegado a los 30, you won't be mature enough no vas a ser maduro lo suficiente, to understand suficientemente maduro para entender how Ellen White can have a defective message, cómo es que la hermana White puede tener un mensaje con defectos. because it will sound like blasphemy to you. Porque eso va a sonar como una blasfemia para ti.
And this is the problem that we're facing. Y es este el problema que ahora estamos enfrentando. The time where we should be teachers, Para el tiempo en que ya deberíamos ser maestros, we find that we're still children. nos damos cuenta que todavía somos niños. And in that situation, Y en tal situación, what will God do? ¿qué tiene que hacer Dios? Will He cut you off? ¿Te va a cortar? No. No. He will send you teachers. Te va a enviar mensajeros, Even though it's profesores, not time for that to happen. te va a enviar maestros, aunque no es tiempo para tú tener maestros. So that had nothing to do with our study. Eso que dije no tiene nada que ver con el estudio anterior, But what I want us to see pero lo que sí quería que vieran de eso is the power of parables, es el poder de las parábolas, which our opponents, que son oponentes, and perhaps even some of you, y tal vez algunos de ustedes see as heresy. ven esto como una herejía. So I leave it for you to decide. Así que te lo dejo ahí para que tú seas quien decida. Let's summarize before we break. Hagamos un resumen antes de que entremos en nuestro intervalo. There's this movement. Tenemos este movimiento. There's Ellen White. Tenemos a la hermana White. A Thus saith the Lord, Tenemos una así dice el Señor. and a movement that's based upon structure. Y un movimiento que basa todas sus verdades en estructuras. And you will get different answers. Y luego van a llegar ustedes a diferentes respuestas por causa de las Either work estructuras. out that it's the arrival or the empowerment of the third. Vas a tener que decidir si es la llegada o es el fortalecimiento del tercero. There's a complex relationship between the first and second angel. Hay una compleja relación entre el primero y el segundo ángel. Second. Here it is, the first and the second. Aquí ustedes ven al primero y el segundo. It looks simple on the board. Él parece simple en la pizarra. Sometimes they're friends, sometimes they're enemies. Algunas veces son amigos, otras veces son enemigos. The second angel, El segundo ángel, problems with him. ¿cuáles son los problemas con él? Sometimes he's good, sometimes he's bad. A veces es bueno y a veces es malo. Then you see Luego ven that in the history of the third, que en la historia del tercero, it comes up again. él aparece de nuevo. And when you get this structure, Y cuando entiendes esta estructura, you can begin to do interesting things. puedes empezar a hacer cosas interesantes. Repeat and enlarge, Repetición y ampliación or a line of progression. o una línea de progresión. And the second becomes a connecting link between them. Y el segundo se convierte en ese eslabón que conecta el uno con el otro. Elder Jeff opened all of this problem up. Y fue el anciano Jeff quien abrió todo este problema. And we are now left to answer the unspoken thought. Ahora somos nosotros que tenemos que responder estos pensamientos que nadie expresa. Who's the second and third angels? ¿Quiénes son el segundo y el tercer ángel? What you can do. Lo que puedes hacer ahora, This was our little aside. esto fue nuestro pequeño The first and the third are equal. asunto en el que nos desviamos un poco. El primero y el Miller and Ellen tercer, White are equal. el primero y el tercero son iguales. Miller y Elena Sardis and White Laodicea are son equal. iguales. Sardis y la Odisea son iguales. This is not some casual study. Esto no es simplemente un estudio casual. This is a serious study that is worthy of your contemplation. Este es un estudio, esta cajita aquí, un estudio que es digno de tu contemplación. It's defendable and provable, Es defendible, es probable, se puede probar, but it has implications. pero también nos trae implicaciones. None of us Ninguno de will nosotros go to the Millerite history irá a la historia milerita and say they got everything correct. y decir de que ellos, los mileritas eran todo perfecto, We don't todo, believe that. todo era sin error. Nosotros no creemos eso. Therefore, when we go to the history of Ellen White, Por lo tanto, cuando lleguemos a la historia de la hermana White, we have to see the same dynamic. tenemos que conseguir ver la misma dinámica. And now you begin to see the problems that we're confronted with, Y ahí podemos empezar a ver los problemas con los cuales estamos siendo confrontados, that we're required to answer. de que se requiere que nosotros respondamos cosas. What do we do with these histories? ¿Qué vamos a hacer con estas historias? How do we relate to them? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? We'll talk a little bit more about that in our next presentation. Y hablaremos un poco más de esto en nuestra próxima presentación. Let's pray. Oremos.
Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you. te agradecemos, We ask for grace. te pedimos gracia, We ask for mercy. te pedimos misericordia. Please help us Por favor, ayúdanos in the study and meditation of your word en el estudio y la meditación de tu palabra. on the last day of this camp meeting. En el último día de este campestre, As we were reminded at the beginning así como se nos ha recordado desde el inicio, to spend our time carefully, de que usemos nuestro tiempo de manera cuidadosa, not in foolishness or idle chit chat, no en cosas, no en tonterías o en conversaciones que no tienen valor. please help us, Por favor, ayúdanos, even in this break, incluso en este pequeño intervalo, to meditate upon your word de meditar en tu palabra and your thoughts. y en tus pensamientos. We pray in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.